29 de octubre de 2024, Rusia RT. En portada, Rusia ensaya un ataque nuclear masivo en respuesta al ataque similar de un enemigo. Empieza la cuenta regresiva. Israel amenaza al nuevo líder de Hezbollah. Líder de un país de la OTAN denuncia complot de la Unión Europea en su contra, concretamente el presidente ahora mismo de que tiene la representación, Hungría. Más noticias porque los grandes medios de Estados Unidos rechazan respaldar a los candidatos. Obras ilegales y varios desaparecidos, lo que deja el trágico derrumbe de un edificio en Argentina. La cargué porque no podía caminar. Una niña de 6 años lleva nombres a su hermana herida en Gaza. El mejor pronosticador económico dice quién será el próximo presidente de Estados Unidos. New York Times, Zelensky solicitó misiles Tomahawk en el anexo secreto de su plan de victoria. El triunfo de la derecha en una importante alcaldía chilena desvela las grietas de la era Boric. Son ellos los que nos matan. La dura crítica de Petro a los países ricos en la COP16. Vídeos militares rusos cazan y hacen arder un hexacóptero pesado Baba Yaga. Caso similar a Nokia, cómo se hunden las marcas automovilísticas más importantes de Alemania. China prueba su avión supersónico. Kremlin, la planta de Rheinmetall, es un objetivo militar legítimo para Rusia. Encuentran signos de estrangulamiento en la primera persona que utilizó la cápsula de la eutanasia. ¿Quién es la persona más rica de China? Momento en que el sol se traga un cometa. China con CGTN, lanzamiento de la nave espacial Shenzhou 19 en directo. Más noticias dentro del medio que arrastran las del día y las de la semana. El presidente de China, Xi Jinping, destaca importancia de convertir a China en una potencia cultural para el 2035. Xi Jinping preside reunión de la dirección del Partido Comunista Chino para analizar el informe de inspección publicado en el libro de discursos de Xi Jinping sobre iniciativa China saludable. El presidente Xi Jinping felicita a Taneti Mahathir por su reelección como presidente de Kiribati. Hezbollah nombra a Naim Qassem como nuevo líder. Xi Jinping mantuvo conversaciones con su homólogo finlandés. Rueda de prensa acerca de la misión Shenzhou 19. El partido gobernante PLD de Japón y su socio Komeito pierden la mayoría. Los funcionarios de Irán decidirán la respuesta al último ataque de Israel. Irán. Con Hispan TV, Sudáfrica presenta ante la Corte Internacional de Justicia pruebas de genocidio israelí en Gaza. Irán, los musulmanes deben unirse para detener crímenes de Israel en Gaza y en el Líbano. Más noticias dentro del medio. Irán y Eje de Resistencia saludan al nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem. Más noticias. Irán convoca al embajador alemán por postura intervencionista de Berlín sobre la ejecución de un cabecilla terrorista. Hamás abate a 4 soldados israelíes en combates en el norte de Gaza este martes. El asesor del líder, ataque israelí a Irán es mucho ruido y pocas nueces. Irán responde a Berlín. Pasaporte alemán no da impunidad a los terroristas. Más noticias, alto oficial persa, nuevas sorpresas y golpes más duros esperan a Israel y además lo espera muy pronto. Yemen ataca con drones zona industrial israelí en Ascalón. Turquía con TRT alarma por veto de Israel a UNRWA, agencia clave para refugiados palestinos, que pasó el 29 de octubre en Turquía, conocido como el Día de la República. Latinoamérica, pieza clave para Estados Unidos en rompecabezas bélico de Occidente. El expresidente Evo Morales sobrevive a un intento de asesinato en Bolivia. Israel rechaza nueva propuesta de tregua en Gaza mientras escala ataques. Así ha bloqueado Netanyahu sistemáticamente los esfuerzos de tregua en Gaza. Ayudó Estados Unidos directamente a Israel en su ataque contra Irán. El tiempo apremia en la COP16. Líderes buscan acuerdos sobre biodiversidad. ¿Qué esperar de la economía mundial tras las elecciones de Estados Unidos? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. En portada, las siguientes noticias. Aumenta cifra de víctimas del genocidio israelí en Gaza. Cancilleres de Siria y Belarus intercambian sobre cuestiones políticas y cooperación bilateral. Más de 77 muertos en masacres israelíes en Beit Lahiya. Siria rechaza decisión israelí de prohibir el trabajo de la UNRWA.
El Frente Nacional Progresista debate situación política y económica. El Líbano con Almanar en portada las siguientes noticias. Sala de operaciones de resistencia islámica. El enemigo israelí no ha logrado hasta ahora ocupar ninguna de las aldeas fronterizas del Líbano. El ejército israelí abandona la batalla terrestre con los combatientes de Hezbollah y retira todas sus tropas. La UNRWA denuncia el escandaloso veto del Parlamento israelí que prohíbe sus actividades. Hezbollah intensifica los ataques contra asentamientos en el norte y derriba un dron Hermes 900. Rusia elogia la exitosa defensa aérea de Irán contra Israel y dice que se evitaron víctimas civiles. El ejército israelí confirma que otros 4 soldados más murieron en el norte de Gaza. Más noticias. Nablus, feroces enfrentamientos mientras combatientes de la resistencia palestina repelen un ataque de las fuerzas israelíes. Hezbollah, estamos avanzando según las directrices y los dirigentes y el terreno es un pilar sólido. Las Fuerzas Armadas yemeníes mantienen el bloqueo contra el enemigo israelí. 3 operaciones. Seyi Naim Qassem, elegido secretario general de Hezbollah. Venezuela con Telesur en portada ONU. El mundo exige el fin del bloqueo a Cuba. Nicolás Maduro, Gabriel Boric dio la espalda al poder popular chileno. Devastación en Gaza, 5 masacres de ocupación israelí en las últimas 48 horas. Al menos 93 civiles palestinos son asesinados en bombardeo de Israel en el norte de Gaza. Presidente Maduro, veto brasileño a Venezuela es un gesto hostil. Evo Morales solicita a organizaciones regionales investigar su intento de asesinato, el intento de magnicidio. Congreso español rechaza moción derechista contra presidenta Claudia Sheinbaum. Brasil insta a los Estados Unidos a reconsiderar su política hacia Cuba. México condena el bloqueo estadounidense a Cuba. MNOAL llama a Estados Unidos a poner fin al bloqueo a Cuba. Central nuclear japonesa reinicia operaciones tras más de una década detenida. En imágenes, más de 100 empresas alemanas en huelga. Venezuela repudia bloqueo a Cuba ante la ONU. En medio de la isla Cuba debate, minuto a minuto el mundo condena el bloqueo contra Cuba, promueven a Eduardo Martínez, a viceprimer ministro. Armando Rodríguez es designado al frente del CITMA. Hashtag tumba el bloqueo. Leslie y Yodení, 2 jóvenes periodistas cubanos en medio de la guerra en el Líbano. Nicaragua con el digital el 19, un noviembre con buenas nuevas. Ajuste salarial del 4% es entregado a trabajadores de la salud. Presidente del Banco Central presenta a la Asamblea Nacional el presupuesto general de la República 2025. Nicaragua le da la bienvenida al nuevo embajador del pueblo y gobierno de la Federación Rusa. Calurosas y fraternales felicitaciones al presidente de la República de Turquía. Radio Argelia Internacional, un viaje en bicicleta para la libertad del Sáhara Occidental comparado en Argelia, victoria significativa de la causa saharaui a nivel diplomático. El escritor traductor argelino Mohamed Sari, conmemoración del Día Nacional de la Migración. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, un baúl del retorno en Artifariti 2024, metáfora de la libertad y la memoria del Sáhara Occidental, un varapalo del Financial Times a Pedro Sánchez por su posición sobre el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental pide a Macron intervención por la liberación de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Sáhara Occidental, Macron realiza una visita de 3 días a Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Y por último, este 29 de octubre de 2024 analizamos una noticia del medio ruso Sputnik Mundo. Para mí es muy importante las 2 noticias que hay sobre las reformas del Poder Judicial. En este caso en México se está utilizando dentro del mundo una reforma del Poder Judicial Express para que se adapte específicamente a un sistema jurídico que es el norteamericano y el anglo, que solo son ellos 2 los que hay en el mundo. El resto es un sistema que se denomina continental y es el margen. ¿Por qué? Porque necesitan un férreo apoyo de las colonias, de los países supuestamente con los que tienen tratos que tratan de colonias, para enfrentar a Rusia, el país más grande del mundo, y enfrentar a China, un país que tiene una dictadura comunista. Entonces, están intentando aplicar un sistema parecido a la suma de ambos dos, de manera expresa y anticonstitucionalmente en todo plano, para lo cual están haciendo que, por ejemplo, en el caso de España, Sánchez meta una serie de decretazos por los que haya hecho una reforma soterrada del Poder Judicial de manera anticonstitucional e inviable clara, porque es una reforma anglo, claramente de un sistema anglosajón y de un sistema continental, como por ejemplo nos han impuesto este recurso de amparo nuevo o este recurso casacional nuevo, que son los 2 recursos
a más alto nivel para intentar paliar los estragos que acometen saltándose la ley y simplemente por órdenes yanquis el resto de la planta judicial. ¿Eh? Y luego, además, esto por un lado, pero en países como México, totalmente intervenidos, lo que hacen es colocarte una presidenta e imponer una reforma judicial. Se está viendo que en todos los países, digamos, del mal llamado Occidente, te dicen hay que hacer una reforma constitucional y hay que hacer una reforma judicial. Y punto y se ha acabado. ¿Y por qué hay que hacerla? No, no, es que aquí fallan cosas, la democracia ha petado, sí, pero es que lo que vosotros intentáis utilizar como excusa es para meternos en una situación de desaparición completamente de derechos y libertades y poder tener, digamos, un macro país con el que luchar contra Asia porque Asia ha ganado. O sea, la desesperada se está creyendo hacer algo, se está creando algo que desde luego en un cúmulo de países que son con todos los respetos del coño de la Bernarda va a ser un poquito inviable y que puede salir mal de esto. Esto que estoy hablando tan en argot es para que se entienda hasta qué punto hemos fracasado Occidente, hasta qué punto se está implosionando solo, sin que nadie le atice el capitalismo, en un capitalismo ya del desastre y hasta qué punto es la Tercera Guerra Mundial, una lucha contra el ciudadano para tenernos sometidos, para poder tener las élites de Occidente, algo que rascar en un colonialismo feroz que ya ni existe de Oriente y que esto lo tenemos que parar nosotros de todas las maneras posibles que hemos visto. O sea, boicot a productos de países, empresas que apoyen el genocidio, boicot a los productos habituales. Vamos a ir a productos de temporada, a productos que hace tu vecino de al lado de temporada cumpliendo la normativa, a pequeñas empresas, a empresas locales. Hay que huir, hay que meterle el varapalo final a todos esos intereses espurios que están detrás de tanta cochinada. Y, por supuesto, activismo en la calle, activismo en las redes, huelga general indefinida, desobediencia civil tumbando gobiernos y apoyo total a todos los países que están utilizando el genocidio directo, porque a la desesperada ya todos los ases en la manga que pueda tener el anglo los está quemando a lo bestia a la vez y ya como gato panza arriba en este final de era que vamos a vivir, lamentablemente, porque va a ser duro para nosotros, que para eso estamos en Occidente, en el bando perdedor. Bueno, que siga y continúe una semana medianamente buena. La Carmen López te lo cuenta. Información